gusto es poder saludarles de nuevo. Yo estoy por acá muy contenta de poder hacer otro video y esta vez traerles información súper valiosa sobre uno de mis escritores favoritos. Para que este video no sea tan largo, vamos de una vez con este escritor que ya por el título se han dado cuenta, pero antes de darle las razones por las que deberían leer sus obras, voy a contarles un poquito sobre quién fue. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, nacido en San Petersburgo, conocido como uno de los novelistas rusos más influyentes de toda la historia y el más apreciado representante de la literatura realista de este país. En la primera etapa de su vida fue criado y educado por su padre, un médico que tenía un carácter despótico y brutal. Él encontraba protección y cariño en su madre, pero lamentablemente murió de modo prematuro. Su padre, al quedar viudo, se entregó por completo al alcohol y envió a su hijo a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo. Fyodor Dostoyevsky entró en una gran melancolía al darse cuenta que ese no era su propósito en la vida y se apasionó siempre por la literatura. Desde allí comenzaron a desarrollarse sus cualidades como escritor. Más adelante, la noticia de la muerte de su padre, que fue torturado y asesinado por un grupo de campesinos, estuvo muy cerca de hacerlo perder la razón. Fue un acontecimiento que lo marcó como una gran revelación, ya que ese crimen lo sintió como si él lo hubiese cometido, pues había deseado la muerte de su padre varias veces de manera inconsciente. Al terminar sus estudios, ya tenía 20 años, entonces decidió permanecer en San Petersburgo y allí comenzó a ganar dinero realizando traducciones. Publicó su primera novela, Pobres Gentes, que le valió una fama ruidosa y efímera. En 1849 fue condenado a muerte por una colaboración con determinados grupos liberales y revolucionarios. Estuvo en un presidio de Siberia y estuvo a punto de morir, pero justo en el momento en el que iba a ser fusilado, se levantaron los cargos. Tras largo tiempo recibió cierta autorización para regresar a San Petersburgo y allí escribió Recuerdos de la Casa de los Muertos y Memorias del Subsuelo. Años más adelante publicó El Jugador y la primera obra de la serie de grandes novelas que lo consagraron como uno de los mayores genios de su época, la obra que conocemos como Crimen y Castigo. Debido a que era un fan grande del juego y de la ruleta, tenía grandes acreedores, y eso lo llevó a abandonar Rusia y a viajar indefinidamente por Europa, junto a su nueva y joven esposa, Ana Grigorievna. Antes de su muerte, en 1880, apareció lo que el propio escritor ha considerado su obra maestra, la cual es Los Hermanos Karamazov, que condensa todos los temas más característicos de su literatura: agudos análisis psicológicos, la relación que tiene el hombre con Dios, la angustia moral y las aporías de la libertad humana. Máximo representante de la novela de ideas. Después de conocerle un poco, ahora sí vamos a entrar con las razones que de manera personal considero las personas deberían leer sus obras. Yo no llegué a este escritor por recomendaciones, llegué porque el destino así lo quiso. La verdad es que creo que había visto en Tumblr una frase sobre Crimen y Castigo, que es uno de sus libros, y pues ahí empezó todo. Pero bueno, vamos con las razones para leerlo. Una de las principales características que yo rescato de la literatura de este autor es su sentido de lo moral. Leer a Dostoyevsky es entrar en un mundo en el que el sufrimiento no es visto como algo que sea meramente negativo. Se nos ha enseñado que lo bueno es estar feliz y que lo bueno es amarnos y lo bueno es vivir a plenitud, pero casi nunca se nos enseña que el sufrimiento también tiene su parte positiva, o que incluso sin ser positivo es necesario. Entonces las obras de él nos acercan a eso. Yo creo que ya con esto podemos darnos una idea de que es listo de nuevo. Ya con eso podemos darnos una idea de que es un escritor pues de corte muy filosófico, pero me agrada por eso, rompe esquemas. Entonces se va a otros espacios de la moral,
en la que no hace que sean bien vistas situaciones que claramente son malas, pero sí nos deja ver que aún a pesar del sufrimiento o por medio del sufrimiento podemos alcanzar la exaltación de otros sentimientos que pueden transformarnos como personas. Entonces, es la forma en la que desarrolla los personajes. La mayoría del tiempo sus libros, o a lo que sé, no son tan extensos, pero logra desarrollar la personalidad de los personajes de maneras hermosas. Y a mí me parece un poco controversial que después de que conocemos la historia de Dosto y después de que reconocemos a los personajes, nos damos cuenta de que a pesar de que hay personajes que son muy distintos, todos parecen llevar la propia esencia de él. Me refiero a que es como si cuestiones que a él le hubiesen dolido, preguntas que él hubiera tenido en su vida, mucho de lo que tal vez él no podía solventarse como en la vida real, se lo cargaba a sus personajes. Eso como que se nota, como que se siente. Y la mayoría del tiempo sus personajes sí son como seres dolientes o seres que aprenden su sabiduría a partir de emociones y de situaciones difíciles que viven. Entonces, a la hora de desarrollarlos, uno logra conectar mucho con estos personajes. Para mí es uno, o al menos de los que he leído, es uno de los mejores escritores para poder darte un personaje y decirte, es así, siente esto, vive esto, conecta con esto, y al final es tanto que conecta contigo. Los temas dentro de sus obras. Podemos encontrar temas muy polémicos y otros un poco más tranquilos, pero hay temas de salud mental, hay temas como el asesinato, hay temas como la culpa, trata bastante la culpa, por ejemplo en Crimen y Castigo, la conciencia, el yo, el ellos, el nosotros. Trata temas como la autoeliminación, la creencia o no creencia en Dios. Y yo sé que puede sonar muy depresivo, pero hay que saber leerlo, por así decirlo. No como que hay un manual que te dice cómo debo leerlo, pero eso fue un estornudo. Lo que me refería es que no es como que hay una guía como tal, pero es como, por ejemplo, leer El mito de Sísifo de Albert Camus, que trata el dilema filosófico más fuerte, que es la autoeliminación y el suicidio. Y los libros pueden resultar ciertamente deprimentes y pueden abrir brechas muy grandes en nuestra conciencia, pero al fin y al cabo ese es el fin, que puedan crear algo nuevo en nosotros. Yo creo que ese es el poder más grande de Dostoyevsky. Uno, por más trillado que suene, uno no vuelve a ser alguien igual una vez que lee sus obras, por la forma tan humana. Es que es eso, es muy humano como demuestra los sentimientos. Él toma un escenario y despliega sentimientos y reacciones. Él me ha hecho pensar mucho a mí que las personas, más allá de una personalidad, más allá de un trabajo, un nombre, somos reacciones. Por ejemplo, conocemos a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestra familia, por lo que sabemos de ellas, pero no exactamente sabemos de qué modo van a reaccionar ante algo. Dosto enseña eso con sus personajes. Desarrolla frases muy buenas. Por ejemplo, es imposible callar cuando se siente, cuando uno tiene la íntima convicción de que podría ayudar al descubrimiento de la verdad. Escuchen esta. A mi juicio, el amor de Dios a los hombres es una especie de milagro que no puede existir en la tierra. Él era Dios y nosotros no somos dioses. Este deseo de comunidad en la adoración es el mayor tormento, tanto individual como colectivo, de la humanidad entera. Desde el comienzo de los siglos, para realizar este sueño, los hombres se han exterminado unos a otros. Son frases muy buenas. Aquí hay otra.
No hay nada más seductor para el hombre que el libre albedrío, pero también nada más doloroso. Y como si hablara a Dios, procediste pues como si no quisieras a los seres humanos. Tú que viniste a dar la vida por ellos, aumentaste la libertad humana en vez de confiscarla, y así impusiste para siempre a los espíritus del terror esta libertad. Yo no sé ustedes qué tan fans o qué tanto les agrade este tipo de literatura, pero para mí es hermosa porque nos hace replantearnos tantas y tantas cosas. No necesariamente tiene que cambiar nuestra forma de pensar, pero ¿no les parece rico el sentimiento de ver otros caminos abiertos? Que si ustedes están buscando escribir, porque sé que muchas personas a las que nos gusta mucho consumir, leer, consumir libros, consumir mucha literatura, leer de manera compulsiva, a veces se nos implanta, nos germina la idea de poder escribir. Así que bueno, Dosto no tiene ningún libro en el que nos enseñe tips de literatura o nos enseñe cómo podríamos desarrollar personajes, ni mucho menos, pero indirectamente lo hace. Al menos yo, contándoles un poquitito, estoy escribiendo un libro y siento que una de mis más fuertes influencias es este escritor, junto a Hermann Hesse y Mariana Enríquez. Así que a lo que me refiero es que otra de las razones por las que uno podría leer a este escritor es porque no sé por qué siento que abre la espinita a poder escribir, te enseña también la forma en la que se desarrolla un personaje, la forma en la que siente. A mí me parece que él es todo un maestro de poder generar un muy buen final que se siente muy distinto. Siento que los finales de los libros de Dostoyevsky se sienten un poco distinto al final de otros libros. O tal vez eso es lo que sentí yo con Crimen y Castigo y con los hermanos Karamazov. Yo no soy una especialista en este escritor ni en la literatura rusa. Hablo desde mi experiencia sobre lo que he captado, lo que he interpretado y lo que me ha gustado. Pero de todo corazón, si les gusta leer novela de este tipo, es una muy buena idea leerlo. Y si se ven tentados a escribir sus propias novelas, a escribir poesía y les agradan los sentimientos agónicos como a mí, Dostoyevsky es una opción muy, muy buena.